el debate por la ceocracia, como le llaman los críticos, a esto de la designación de muchos exdirectivos, ejecutivos de grandes compañías que también forman parte del Gabinete Nacional y también del Gabinete Provincial, por ejemplo, y también la Ciudad de Buenos Aires. Ana Castellani es socióloga y coordina el programa de estudios de élites argentinas en la Universidad de San Martín. Hizo un estudio sobre la cantidad de directivos que forman parte, exdirectivos, ejecutivos que forman parte del gobierno de Mauricio Macri. Buenas noches, gracias por venir. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. ¿Cómo es esto? 3 de cada 10 era el dato. Sí, 30% del Gabinete Nacional inicial del presidente Macri. Fueron funcionarios jerárquicos, digamos, son funcionarios jerárquicos y ocuparon cargos importantes en grandes compañías. Sí, exactamente. El contraste es en el gabinete hasta el cargo de subsecretario y nosotros chequeamos sus trayectorias laborales en base a la información pública y 114 de los 364 funcionarios ocuparon a lo largo de su trayectoria laboral un puesto de alta gerencia en el sector privado y de esos 114, 61 lo hicieron inmediatamente antes de renunciaron asumir. a su cargo en la empresa para ingresar al gobierno nacional. Exactamente. Y ahora, en la distribución por ministerios, por sectores, ¿cuál es el ranking de las carteras que tienen mayor cantidad de ex-CEOs? De ex-CEOs. Llamativamente la jefatura de gabinete de ministros. Digo llamativamente porque suele ser una cartera eminentemente política. En los gabinetes anteriores así lo era. Y generalmente estos tipos de funcionarios con trayectorias en el sector privado suelen estar más en el área de la gestión económica. El segundo lugar donde tiene mayor incidencia es el Ministerio de Energía, donde además está... Tiene el 50%. Sí, claro. Y la mitad de ellos venían de ocupar el puesto en el sector privado en empresas energéticas antes de asumir. Y después algo similar en Hacienda y Finanzas y también en Interior y Obras Públicas, que son el 40% de esa plana mayor del ministerio, ocuparon lugar. Ahora, el diputado nacional Carmona, al Frente para la Victoria, buenas noches, gracias por venir. Gracias. Tiene un proyecto precisamente para regular el ingreso de CEOs y también el egreso del gobierno. Sí, en realidad es un proyecto de reforma de la Ley de Ética Pública que entre los distintos aspectos que regula está el poner límites a este fenómeno. Yo más que hablar de ceocracia hablaría de puerta giratoria, no porque no haya ceocracia. La ceocracia en todo caso es un fenómeno que afecta a nuestra calidad democrática. Si los que gobiernan son los ejecutivos de las empresas, es muy probable que tengamos algunos problemas en el desarrollo de las políticas públicas. Pero el proyecto establece también obligaciones respecto de declaraciones juradas, por ejemplo, el establecimiento de la obligación de, además de la declaración patrimonial integral, una declaración jurada de actividades relevantes que puedan ser indicadoras de conflictos de intereses. Es un proyecto que incorpora también no solamente a los ejecutivos, sino también al cónyuge, a la conviviente o al conviviente y a los familiares en consanguinidad hasta el segundo grado. El tema de la puerta giratoria, que sí es central en el proyecto, tiene que ver no solamente con una realidad del actual gobierno, con esto que Ana describía. La ley 25188, en su versión original, contemplaba restricciones a la puerta giratoria, se establecía un plazo de un año para el ingreso y otro para el egreso. Acerca de cómo va a ser. Quería primero compartir una reflexión que hizo Beatriz Sarlos, precisamente sobre la existencia de tantos ex-CEOs en el gobierno de Mauricio Macri. He escuchado teorías generales sobre que es muy bueno que los ministros vengan de la actividad privada y en una puerta giratoria pasen al Estado y después en una puerta giratoria pasen a la actividad privada. En ninguno de los países que los funcionarios que dicen eso admiran, eso sucede. La carrera no es carrera pública solo, como dice Michetti, en el nivel de la plebe, es decir, de los empleados, de los burócratas del Estado. También hay una carrera estatal y política en los países cuya política nosotros admiramos. Es decir,
tomen ustedes la lista de los ministros franceses. Son todos graduados en lo que se llama Escuela Nacional de Administración, Escuela Nacional de Puentes y Caminos, que es la Escuela Nacional de Ingeniería, o Escuela Nacional Superior Normal, que es la Escuela de Ciencias Políticas. No es que estuvieron un ratito en la ESO, pasaron al Estado francés, se cansaron del Estado francés, fueron otro ratito a Petrobras. No es así. Eso es lo que funciona en otros países. Pablo Secchi, que es director ejecutivo de Poder Ciudadano. Bueno, desde el sector de las ONGs, el sector intermedio también aportó muchos de los que hoy son funcionarios del gobierno nacional. Sí, también han pasado. Lo que nosotros siempre decimos es, a ver, lo importante es controlar a los funcionarios, ¿sí? Indudablemente una reforma de la ley de ética pública es muy necesaria. Este es un nuevo fenómeno que se da en la Argentina. Se ha dado en otros países. No comparto tanto con Sarlo que esté tan regulado. La verdad que no está tan regulado tampoco en otros países. Pero es necesario regularlo. La discusión está, por supuesto, en si hay que limitarlo. Esto, claro. Si es un poco... Bueno, lo que está proponiendo el diputado, Claro, no sé si no es un poco proscriptivo también en algún punto. La Constitución Nacional de lo que habla es de idoneidad de los funcionarios públicos y el presidente después tendrá que responder si esos funcionarios funcionan o no funcionan y por supuesto que está la justicia para juzgar si cometen un acto ilícito o no. Ahora, la pregunta no de Castellani es así, es, si no vienen del sector privado o de la militancia política, ¿de dónde si no? Porque en la Argentina, como decía Sarlo, si bien hay algunas carreras de administración pública, no hay un lugar de formación de precisamente futuros ministros. Yo separaría dos temas. Uno que tiene que ver con la expertise, la formación, la capacitación, que requiere un conjunto de credenciales y de competencias profesionales según cada cartera. Haber pasado por el sector privado en algún momento en un puesto intermedio de profesional no es el problema. El tema, acá concretamente estamos hablando de personas que han dirigido empresas. O sea, que han ocupado puestos directivos de máxima responsabilidad. En algún caso también. O han fundado, son propietarios de grandes estudios o de empresas de abogados. transnacionales. Sí, entre otros. Eso por un lado. Por otro lado está el tema de la cuestión internacional comparada. La OCDE, que es un organismo internacional que reúne a los 35 países que generan el 80% del Producto Bruto Interno Mundial, o sea, estoy hablando de los países más importantes del planeta, tiene recomendaciones muy específicas sobre los tiempos que antes y después tienen que tener las personas que ocupan puestos en el sector privado cuando ingresan al sector público. Por supuesto que entiendo la preocupación por sostener la libertad de trabajo, pero cuando uno está a cargo del Estado, donde lo que está en juego son bienes públicos y hay un riesgo alto de captura de la decisión estatal y conflicto de interés, debe tratar de menguar con algún mecanismo regulatorio esa zona de riesgo, Ana, no esperar a que se produzca el daño. Eso es lo que quiero decir. Las estadísticas con el gobierno anterior que analizó la UNSAM? Nosotros estudiamos elites económicas y políticas desde 1976 para acá, ese es nuestro estudio histórico, y lo que observamos es inédito, no porque nunca antes haya habido directivos de empresas privadas en el sector público, pero nunca las hubo en esta magnitud en un reclutamiento de gabinete inicial. Hay que remontarse a la década del 90 para encontrar una cantidad de casos de este tipo.